Es el crimen más brutal que he visto. No contestaba el teléfono. Es la primera vez que me encuentro con una víctima de homicidio con este dispositivo. El chaleco desfibrilador sería clave en este caso. Sin esos datos, no sabíamos si podríamos atrapar al monstruo responsable de esto. Yo no maté a nadie. ¿Qué pasa cuando las pistas de un asesinato no son solo físicas, sino digitales? Atrapados en la red. Brooklyn, Nueva York. 4 de enero de 2020. Cuando Valina me llamó, me dijo, solo llamo para decirte que te quiero y que siempre estaré a tu lado. Pase lo que pase, te quiero y estoy a tu lado. Eso fue lo último que me dijo mi hermana. Albany, Nueva York. Al día siguiente. 11:30 p.m. 911, dirección y emergencia. 1 Lincoln Square, apartamento 10G. ¿Y qué está pasando allí? Mi mamá falleció. Se ve que tiene el cuello roto. Fue una caída. Quizás intentaba ir a la tienda o algo así. Enviaremos a alguien, ¿bueno? Cuando se recibió la llamada al 911, se enviaron oficiales de Albany al apartamento de la víctima. A la derecha, en esa puerta. Ve a la derecha, está ahí abajo. Nos dijeron que Valina Shepard era una anciana que vivía sola y era viuda. Cuando llegaron los oficiales, hallaron a la víctima en el piso, muerta. Ese es su hijo. ¿Usted es el hijo? Sí. ¿Cómo se llama? James. James, mi sentido pésame. Cuando los oficiales llegaron al lugar, James estaba allí y se identificó como el denunciante. También estaban allí Quenisha Anderson, una trabajadora de atención médica asignada a Valina Shepard, y Lee Williams, el novio de Quenisha Anderson. No contestaba el teléfono. ¿A qué hora la llamó? Todo el día, con intervalos. ¿A qué hora? Unas 8 veces hoy. La última vez como a las 9 de la noche. No me gustan las salpicaduras de sangre. Pero ¿se ve si lleva tiempo ahí al menos? No hay duda de eso, pero Bien. podrían ser 2 horas o podrían Sí, ser sí. 6. No sé si podemos calcularlo. Había cierta sospecha de que este caso no era solo de una mujer de 62 años que se cayó. Yo iba camino a casa. Y James me llamó. Me dijo, tía, estaciónate. Le pasó algo a tu hermana. Dijo, parece que tu hermana se cayó y se rompió el cuello. Valina era de esas personas que parecen indestructibles. Eso no le podía pasar a mi hermana. Dije, no la dejes. James me llamó, pero no le creí. Llamé a Jamie y estaba histérica. Le dije, ¿de qué habla James? ¿Qué es lo que pasa? Y Jamie fue quien me lo dijo. Valina fue como una segunda abuela para mis hijos. Éramos muy unidas. Es duro, porque ella era muy fuerte. Me asignaron como detective principal. La supervisora presente me dijo que había una fallecida y me pidió que investigara. Cuando llegas a un lugar,
y ves que la víctima es una anciana, te sientes afectado en lo emocional de otro modo. Valina Shepard, que estaba en el piso, parecía estar vestida como para pasar el día afuera. Tenía un abrigo de invierno grande, estaba de pantalones y zapatillas. Me pareció que había fallecido hacía ya unas horas. La puerta no se veía forzada. No sabíamos quién tenía llaves o acceso al apartamento. El lugar estaba en orden, no había señales de que algo se hubiera caído o volteado. No había señales de una pelea. Sí noté una laceración en su barbilla y, al hablar con James y otros oficiales presentes, me dijeron que alguien comentó que Valina Shepard quizás se había caído en ese lugar y se había lastimado allí. No quiero tocar nada hasta tomar unas fotos. Tampoco sabemos si ese zapato es suyo. No sé si es suyo. Hallamos lo que parecía una huella con sangre. Pensé que fue algo más que un simple golpe contra la pared. Hoy en día, la evidencia digital es vital para resolver estos casos. No hallamos el celular de Valina Shepard en su apartamento. Por eso pedimos órdenes para examinar sus registros telefónicos. Esos datos serían importantes. Al saber cuándo usó el teléfono por última vez, determinaríamos la hora de la muerte. Había un parlante inteligente que Valina Shepard usaba en su apartamento y cajas de computadoras portátiles. Pero no ubicamos esos aparatos electrónicos en el apartamento de la víctima. ¿Cómo es el bolso de Valina? Es rojo. Rojo, bien. ¿Grande o pequeño? De este tamaño. Bien, ¿de un tamaño común? ¿Sabe dónde lo ponía en su apartamento? No, se lo llevaba a todas partes. ¿Lo llevaba? Sí. Bien. ¿Tiene un bolso color rojo? Debería estar donde ella esté. Es rojo brillante, con correa. Ahora sabiendo del bolso rojo y la desaparición de varios dispositivos del apartamento de Valina Shepard, existía la sospecha de que se trataba de algún tipo de robo. Decidí ver el lugar como una escena del crimen, cerrar el apartamento sin permitir que nadie entrara o saliera hasta realizar una autopsia completa. Las autopsias pueden revelar traumatismos, cualquier lesión y, en última instancia, la causa de la muerte. El forense determinó que Valina Shepard murió hacía más de un día, que falleció en algún momento del 4 de enero. La estrangularon, la apuñalaron y la golpearon hasta el punto de romperle varias costillas. Tenía fracturas de cráneo. Es el crimen más brutal que he visto. En la señora Shepard se halló oculta en su ropa interior una suma bastante grande. Había la cantidad de $1,100 en billetes de 100. También se supo que Valina Shepard llevaba un chaleco desfibrilador que en esencia era un dispositivo móvil con tecnología que podía darle descargas eléctricas si su ritmo cardíaco lo requería. Me pareció importante. La tecnología de ese chaleco podía ser una mina de oro de datos digitales. Pensamos que el chaleco desfibrilador que llevaba la señora Shepard contenía información que nos ayudaría a determinar la hora de la muerte. Saber la hora de la muerte era crucial para la investigación. Queríamos establecer una cronología para saber quién podía estar con ella en sus últimos momentos. Sin esos datos, no sabíamos si podríamos atrapar al monstruo responsable de esto. El chaleco desfibrilador era algo que no conocía. Pero, por suerte, el forense sí sabía de su existencia y funcionamiento, y nos dijo que no trabajaba sin un cableado y un paquete de baterías. Y a la víctima le faltaban esas baterías y gran parte del cableado. No los encontramos.
por lo que supusimos que el homicida debió tomarlos durante el asesinato y se los llevó. Luego de ver a Valina Shepard en esas condiciones, saber que alguien era capaz de un acto tan violento y atroz, para mí era sumamente importante asegurarme de atrapar al responsable de eso. Después de salir de la autopsia, hice una llamada a la Fiscalía de Distrito. Hablé con los detectives y me informaron que tenían a una mujer de 62 años y que la autopsia que se le realizó acababa de revelar que la golpearon hasta matarla y comenzaban su investigación. Este incidente era particularmente violento y perturbador si consideramos que ella tenía 62 años, vivía sola, era discapacitada y vulnerable. En lo que pensé como fiscal es que había que atrapar al responsable para que no le hiciera lo mismo a nadie más. Se trataba de una persona capaz de ejercer una violencia extrema contra alguien que no tenía ninguna posibilidad de defenderse. Se trataba de una persona extremadamente peligrosa que había que separar de la comunidad y ojalá de por vida. Es importante para nosotros los fiscales ver que quien comete delitos como este rinda cuentas y que la familia de la víctima sepa que quien hace esto pagará por sus acciones, que no podrá hacérselo a ninguna otra persona y que cumplirá la sentencia correspondiente por el delito que cometió. Por lo general escucho a los detectives. Les pregunté cómo podía colaborar con ellos, si tenían pistas como evidencias telefónicas o en video y si necesitaban obtener documentos. Se les informó que la señora Shepard usaba un dispositivo médico que se conectaba a un servidor y transmitía datos a la compañía fabricante. Con órdenes de revisión, ordenamos a la compañía que entregara esos datos. Esa información puede inculpar o exonerar a los sospechosos de una investigación. James fue quien llamó al 911, por eso fue de los primeros a los que interrogamos para preguntarle dónde estaba el día del homicidio. Llegamos a una estación y se llevaron a mi sobrino a una sala. Pensé, esto no se ve bien. A mí me sentaron en otra sala. Interrogaban a mi sobrino para saber si tenía algo que ver o no. Al hablar con James, nos dijo que trabajaba en el hospital ese día. ¿Puedes venir a firmar mi asistencia? No había visto varios mensajes de la cuidadora de Valina, Quenisha Anderson. Cuando los leyó, James sintió que debía ir a la residencia de su madre a ver cómo estaba. Fue cuando le dije que la muerte de su madre fue declarada como homicidio y que la asesinaron brutalmente. Obviamente se alteró mucho. Se veía que lloraba. Le dolía mucho saber que alguien le hiciera eso a su madre. Cooperó. Nos mostró sus mensajes. No parecía que hubiera eliminado o alterado alguno. Y, basados en la conversación con él, estábamos seguros de que no era el responsable. Al hablar conmigo me dijeron, a su hermana la mataron a golpes, y me puse a llorar. Les dije, sabía que ella no se cayó y se rompió el cuello. Y añadí, quiero ver a mi hermana, y entonces pude ver todo el maltrato que le habían hecho. Escucharlo fue terrible. Y aún lo es. Porque ¿cómo se le hace eso a alguien? ¿Cómo se le hace eso a una mujer mayor que estaba enferma y caminaba con un andador? No puedo entenderlo. No lo podía creer. ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría eso? Es increíble. Es increíble. Tenía un carácter muy fuerte, era muy franca, era, como dice la expresión, no tenía pelos en la lengua, para nada, no importaba lo que fuera, siempre te lo decía, siempre decía su opinión, pero siempre era cariñosa, era dulce. Cuando falleció su esposo, comenzó a
sentirse sola y lo extrañaba. Comenzó a decaer después de su muerte. En verano, Valina tuvo un infarto. Le pusieron 3 bypasses. Se recuperó, pero tuvo una infección. Estuvo en rehabilitación por un tiempo. Después volvió a casa. Quería que se quedara conmigo. Le dije, quédate conmigo para poder cuidarte. Y dijo, no, a mí me gusta Albany. Y mi hijo vive al otro lado de la calle. Mis médicos y todos mis conocidos están aquí. Vivió aquí 31 años. En el edificio le decían Mamá Vi. A mi hermana le decían Mamá Vi. Mamá Vi le daba de comer a todos. Siempre quería ayudar. Mucha gente no podía creer lo que pasó. Fue difícil. Muy duro. Cuando hablé con los familiares de Valina Shepard, les aseguré que intentaríamos hacer justicia con el crimen cometido contra ellos. Fui al edificio de Valina y toqué muchas puertas. Hablé con muchas personas. Así me enteré de quién era Valina Shepard. Las personas la describían como la anfitriona de ese edificio. Decían que era muy brillante, ingeniosa. Tuve una conversación con una vecina que me dijo que se encontró con Valina Shepard pocos días antes de su muerte en las escaleras. Dijo que la vio un poco desorientada. La vecina sabía que Quenisha Anderson era su cuidadora médica. Por eso llevó a la señora Shepard a su apartamento. Le pedimos a Quenisha venir a la estación para hablar con ella. ¿Me están acusando de algo? Yo no hice una Yo no maté a nadie. Vamos, déjenme ir. ¿Habló con la señora Valina el sábado? Sí, yo hablé con ella. ¿Temprano en la mañana o Era más tarde? temprano, como a las 7 o 7:30. En el interrogatorio, Quenisha nos dijo que hacía poco había conocido a Lee Williams en una aplicación y que Williams se quedaba con ella en su apartamento. Quenisha nos informó que una noche estaba en su apartamento con Lee cuando alguien llegó en compañía de la víctima. Quenisha notó que la señora Valina tenía una suma grande de dinero en su bolso. Y Quenisha Anderson contó el efectivo. Ascendía a $1,600 y se acordó que ella escoltaría a la señora Valina al banco para depositarlo. En la autopsia, el forense halló $1,100 en efectivo en la ropa interior de la víctima. Faltaba una buena parte del dinero. Pensé que el dinero podía ser un motivo. Tal vez ella necesitaba dinero. No da la cuenta, señora. Tengo mi propio dinero. Gano $14 la hora. Trabajo más de 40 horas semanales. El viernes deposité más de $600. Tengo $200 en mi cuenta. Yo no le haría eso a nadie, menos a un discapacitado. ¡Qué locura! ¿Así estaba ella en su apartamento? Eso no es nada. Eso no explica las lesiones que sufrió. Jamás habría querido que le pasara eso. Pero así fue. Ahora sabíamos que Quenisha Anderson tenía acceso con regularidad al apartamento de Valina Shepard. Quenisha Anderson bien podía ser responsable de la muerte de Shepard. En su declaración, nos permitió revisar su celular para ver sus mensajes y llamadas telefónicas. Nos indicó que intentó contactar a la víctima el sábado 4 de enero varias veces. Además vimos que Quenisha Anderson intentó contactar a Lee Williams todo el día. Había varios mensajes de texto entre Lee y Quenisha. En ellos Quenisha le pregunta a Lee dónde estaba. Enviamos el teléfono de Quenisha al laboratorio de criminalística para que extrajeran todos los datos e información. Hola, ¿qué número de zapato usa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Solo pregunto. Estos son número 12.
Son de mujer. Bien. ¿Tiene botas en su apartamento? Al allanar el apartamento de Anderson, encontramos varias botas, algunas con una suela similar a la huella hallada en la escena del crimen. ¿De quién son estas? Son mías. ¿Son suyas? Sí. Las botas incautadas en el apartamento de Anderson coincidían con la huella de la bota hallada en el apartamento de Shepard. Las hicimos examinar para saber si tenían la sangre de la señora Shepard. Quenisha Anderson vivía unos pisos más abajo de Valina Shepard. Necesitábamos saber si estaba en el edificio cuando se cometió el crimen. El 1 de Lincoln Square está bajo jurisdicción de la Autoridad de Vivienda de Albany. Los inquilinos solo pueden entrar a ese edificio con una tarjeta electrónica que siempre debe tener el usuario para escanearla en los puntos de entrada. Los datos contenidos en la tarjeta de acceso nos decían quién venía y quién entraba a ese edificio. Saber quién estaba en el edificio el día que asesinaron a Valina Shepard sería crucial. Al revisar los datos de la tarjeta de acceso, se observó que la tarjeta de Quenisha Anderson se utilizó varias veces para tener acceso al edificio. Los datos de la tarjeta indican qué tarjeta se usó y a qué hora se usó, pero no dicen quién entró. Necesitábamos más evidencia digital que nos permitiera ver quién entraba y quién salía. Sabía que el 1 de Lincoln Square tenía cámaras de vigilancia. Queríamos cotejar esas dos evidencias digitales para ver quién había entrado y salido a esas horas. Algunas cámaras interiores cubrían la entrada, donde las personas tienen que usar la tarjeta magnética para entrar al edificio. Otra cámara cubría los ascensores. Se usó varias veces la tarjeta de Quenisha para ingresar al 1 de Lincoln Square. Cuando tuvimos las horas exactas en las que se usó la tarjeta de Quenisha para ingresar al edificio, revisamos los videos de vigilancia. Determinamos que quien usaba la tarjeta de Quenisha no era Quenisha, sino Lee Williams. Vimos que Lee Williams entraba y salía con frecuencia. Al observar a Williams ir y venir a lo largo del día, notamos que se cambió varias veces. Algunas veces observamos que llevaba una mochila. Esos desplazamientos en el lapso en el que los realizó despertó nuestro interés por Williams. Llegamos a la conclusión de que la siguiente persona con quien debíamos hablar era él. El secreto de los Plath es... Aunque las cosas no son perfectas, hubo grandes avances. Lo que más deseo para Ethan y para mí es dejar todo en el pasado. Permanecer unidos. Ahora se vienen muchas cosas. Tengo que ir a casa y concluir el divorcio y prepararme para la mudanza. A pesar de las adversidades. Siento alivio porque finalmente esa tensión terminó. Veremos hacia dónde van las cosas ahora. La familia Plath. Por TLC. Atrevido, insensato, loco por salir del estándar, dominado por el instinto que nos despega de la lógica, como sea, donde sea. Esto es Nissan Kicks. Detona tu instinto. Usted la conocía, ¿verdad? Compartió con ella un rato en el apartamento de Quenisha. Sí. Lo que intentamos establecer es una especie de cronología del lapso en el que ella falleció. ¿Cuándo la vio por última vez, Lee? La vi por última vez cuando Quenisha y yo fuimos a su casa. ¿Sí? Y creo que eso fue
el viernes o el sábado. Quenisha intentaba contactarla para llevarla al banco. Me entiendo. Sí. Entendemos que intentaron ponerse en contacto con la señora Balina el sábado. Sí, la llamé desde mi teléfono. Y Quenisha la llamó, yo subí, toqué varias veces. Durante la declaración, Williams nos permitió revisar su teléfono. Esto fue... El sábado fue 4 de enero, ¿verdad? Bien, sábado, aquí no hay sí. llamadas telefónicas para la señora Balina del sábado. ¿Hay alguna razón para que usted borrara de su teléfono las llamadas a la señora Balina? No creo haberlo hecho. Usted dice que ella lo llamó y usted a ella. Sin Sí, embargo, pero... no hay evidencia de eso en su teléfono. Vi discrepancias en las llamadas telefónicas y pensé que quizás las había borrado. Fue el último en verla viva. No necesariamente. Pero es así. Tras finalizar el interrogatorio con Lee Williams, tomamos su celular y lo enviamos al laboratorio de criminalística. Ahora se le consideraba sospechoso del homicidio de Balina Shepard, al igual que a Quenisha Anderson. Los celulares son cruciales en las investigaciones de hoy. Contienen datos que pueden decir con quién habla alguien y a qué hora. Sus mensajes de texto contienen datos y podemos ver lo que se dice en ellos. Estábamos ansiosos por extraer los datos telefónicos para analizar su información. Sabía que había evidencia digital ahí, y esa evidencia nunca miente. Nadie podía creer lo ocurrido. Volvimos a Albany y todos teníamos camisetas de justicia para Balina y soltamos globos por nuestra compañera. Fue como darle una especie de cierre a lo que pasó. Solo queríamos expresar que seguíamos ahí pidiendo justicia y que no dejaríamos pasar esto sin luchar. A menudo describo a la víctima de homicidio como alguien mudo, y yo debo ser su voz. Encontrar al culpable les da justicia. Con la investigación determinamos que la víctima siempre llevaba un bolso rojo. Tiene un bolso color rojo. Debería estar donde ella esté. Es rojo brillante con correa. Durante la revisión del apartamento de la víctima y en la autopsia, no hallamos el bolso rojo. Dentro del edificio hay un conducto de basura en cada piso que llega a un contenedor en el sótano. Se contactó al personal de mantenimiento y se pidió acceso al conducto de basura y el contenedor del sótano. Mientras se revisaba la basura del contenedor, se halló el bolso de la víctima. También encontramos ropa de hombre, una camiseta azul con capucha y unos pantalones de mezclilla. Era similar a la ropa que tenía Lee Williams el día que murió Balina Shepard. Se envió esa evidencia a un laboratorio de criminalística para extraer ADN de la ropa. Pero el plazo para obtener los resultados puede ser de semanas o meses. El tiempo corría y queríamos resolver el caso. A veces envío celulares al laboratorio para que los examinen, y en ocasiones sus informes no contienen nada. Cuando recibí el informe de Quenisha Anderson y Lee Williams, supe que era un punto de inflexión en el caso. Al analizar los datos de los mensajes de texto, observamos una serie de mensajes entre los dos el día anterior a la muerte. Williams decía, tengo las llaves, cierra la puerta. Eso fue importante para nosotros, pues nunca recuperamos las llaves del apartamento de Balina Shepard. La evidencia que se puede obtener de un celular es asombrosa. Se pueden averiguar muchas cosas sobre los interlocutores de una persona, las veces que hablan, lo que se comunican, su ubicación. Pero eso hace que la tarea sea un reto, pues filtrar toda la información requiere mucho trabajo.
Enviamos el teléfono de Williams al Centro de Análisis de Delitos de la región capital para que lo examinara de modo adecuado. La evidencia digital decidiría si los cargos procedían. Se llevó a cabo el análisis del celular de Lee Williams. En esencia eran conversaciones, había que revisar a fondo el teléfono, todo lo que pasó por él en un lapso de tiempo, incluso hasta lo que se borró. En este caso, me indicaron, esto es lo que vemos, esta es la información que nos proporciona la cuenta de Google. ¿Podrías ponerla en un mapa? El homicidio ocurrió el 4 de enero de 2020. Cuando examiné el celular de Lee Williams, vi que su dispositivo estuvo vinculado a una red Wi-Fi. Estuvo en el 1 de Lincoln Square durante un tiempo. Luego se fue de esa área. Lo rastreé en esa área del 1 de Lincoln Square. Y después se desplazó hacia el norte de esa área de la ciudad. Luego se movió por toda la ciudad. Y después regresó al edificio. Fuimos a esos lugares y buscamos videos de vigilancia. Ubicamos varias cámaras que grabaron a Williams caminando varias horas. Desde el 1 de Lincoln Square hasta la ciudad de Albany. Allí entró a varias tiendas de paso. Al ver los movimientos de Williams durante el día, notamos que llevaba una mochila en la espalda. Esa noche, Lee Williams regresa al 1 de Lincoln Square y ya no la tenía. Queríamos averiguar qué hizo con esa mochila. Y en definitiva, ¿qué fue de ella? Rastreamos los movimientos de Lee Williams y en un momento cruzó la avenida Delaware en Elm Street. Y cuando pasa por la acera caminando, se ve que lleva la mochila. Y luego de cruzar la calle, Lee Williams ya no lleva esa mochila. Basados en esta información, sabíamos que en esa calle se deshizo de esa mochila negra. Revisamos varios botes de basura. Revisamos los callejones. Fuimos al vertedero de la ciudad. Yo pasé varias horas revisando esa basura. Fue muy frustrante no poder recuperar esa mochila, pues sabíamos que podía contener evidencia clave. Sabíamos que debíamos retomar la evidencia digital. Fuimos al Centro de Análisis de Delitos. Al tener acceso al celular de Williams, hallamos ciertas cosas en él. Una fue una foto de lo que parecía un anillo de compromiso. Al ver las fotos tomadas con un dispositivo celular, pudimos obtener los metadatos contenidos en las imágenes. Al ver los metadatos contenidos en la foto del anillo, se observa que la tomaron a las 6:12 p.m. el día de la muerte de la víctima. El hijo de la señora Shepard identificó ese anillo como una pertenencia de la señora Balina. Al ver el mensaje de texto de Lee Williams en el teléfono, hallamos una conversación en la que, al parecer, Williams intentaba vender el anillo. Tomamos ese número e hicimos una investigación de la línea. Así supimos que Williams hablaba con un comerciante de joyas.
Fuimos al local de la joyería y vimos sus videos de vigilancia. El video confirmó que la persona que fue al local a empeñar el anillo era Lee Williams. Ahora sabemos que el día en que mataron a la señora Shepard, Williams intentaba vender el anillo. Es fabuloso contar con toda esa evidencia, los datos y los videos de vigilancia. Pero mientras ignoráramos la hora de la muerte, no demostraban quién era el responsable de ese homicidio. Recibimos los datos telefónicos de la víctima y vimos que la última comunicación hecha con su número fue un poco después de la 1 p.m. del 4 de enero. Creímos que ella estaba viva a la 1 de la tarde. Sabíamos que el chaleco desfibrilador sería clave en este caso. Podía contener pistas vitales porque se relacionaba con los últimos momentos de la víctima. Podía marcar una gran diferencia. Al recibir la información del fabricante del chaleco, nos enteramos de que el dispositivo todavía estaba en funcionamiento alrededor de las 2:50 p.m. Y los últimos datos que se transmitieron a la compañía llegaron a las 3:03 p.m. Ya podíamos saber la hora de la muerte dentro de un rango razonable. Retomamos los videos de vigilancia y la tarjeta de acceso para ver quién estaba en el edificio a esa hora. A eso de las 2 p.m., vi a Williams entrando en el 1 de Lincoln Square. Los datos del chaleco desfibrilador nos dieron como posible hora de muerte las 3:03 p.m. Y poco después de esa hora, se ve a Williams saliendo del edificio. Vi una rasgadura en sus pantalones. En los videos de vigilancia anteriores a las 3:13, no veo esa rasgadura en los pantalones de Williams. La rasgadura fue importante para nosotros porque pensamos que pudo producirse durante el forcejeo con la señora Shepard. A las 4:50 p.m. del 4 de enero, se captó a Lee Williams saliendo del 1 de Lincoln Square con una chaqueta negra, otros pantalones y una gorra de béisbol roja. Eso demuestra que se cambió de ropa después del asesinato de Valina Shepard. Necesitábamos más evidencia para tener una visión completa de los hechos y demostrar más allá de una duda razonable que Williams fue quien asesinó a Valina Shepard. Una foto tomada por la policía era de las huellas con sangre halladas en el piso donde yacía Valina Shepard. Esas huellas eran lo suficientemente claras como para determinar el patrón de la suela. Un experto nos indicó que seguramente esas huellas quedaron cuando la persona que llevaba el zapato pisó cerca de Valina Shepard y luego en el suelo. Nos pusimos a buscar imágenes de zapatos y patrones de suelas. Finalmente, hallamos un par de botas con el mismo patrón en la suela. Hablamos con el fabricante de esas botas y nos señaló que era la única compañía que hacía ese patrón en particular. Cuando la policía registró el apartamento de Quenisha Anderson, encontró varias botas con el mismo patrón de suela. Pero cuando Criminalística examinó las botas, no encontró sangre en ningún par. En el video de vigilancia, observamos que Lee Williams llevaba botas negras el día en que ocurrió el homicidio. Nunca encontramos esas botas negras, pero sí observamos que las demás fueron hechas por la misma compañía y tenían el mismo patrón de suela que la huella que quedó en el apartamento. Por eso sospechamos que las desechó luego de usarlas en el homicidio. Varias semanas después, un individuo fue a nuestra estación y dejó una mochila que encontró. Se determinó que era la misma con la que Lee Williams caminaba esa noche.
En la mochila había un parlante inteligente y computadoras portátiles. Y al revisar los seriales de los dispositivos de la mochila con las cajas halladas en la casa de Valina, se veía que eran los mismos. Esa mochila era otra evidencia que vinculaba a Lee Williams con el homicidio. Hallamos objetos en el contenedor de basura, un buzo azul con capucha y unos pantalones, y teníamos un video de Williams con un buzo y unos pantalones similares al entrar y salir del edificio todo ese día. Se halló sangre de Shepard y ADN de Lee Williams en las dos prendas que fueron encontradas. Todos esos dispositivos, videos, datos y evidencia forense se combinaron para darnos una acusación muy bien fundamentada. Es como un rompecabezas. Cuando se juntan todas las evidencias, la única explicación posible es la que resulta de los hechos reales. Se acusó a Lee Williams del homicidio de Valina Shepard, se declaró inocente y lo procesaron por el caso. Lo que argumenté ante el jurado fue que Lee Williams veía a Valina Shepard como alguien vulnerable. La vio contando varios cientos de dólares en efectivo unos días antes. Sospecho que Williams tomó dinero del bolso de Valina Shepard. La señora Shepard lo descubrió y por eso se escondió el dinero en la ropa interior. Posiblemente lo confrontó por el dinero que le faltaba y Lee Williams decidió que en vez de lidiar con las acusaciones de Valina Shepard, iba a matarla. Williams salió del edificio. Hablamos con varios testigos y uno dijo que Williams quiso venderles unas computadoras portátiles. Y luego Williams vendió el anillo. Lo hallaron culpable de homicidio calificado. Su pena fue de 25 años a cadena perpetua. El chaleco desfibrilador que llevaba la víctima cuando la asesinaron fue clave para resolver el caso. Tener una posible hora de la muerte nos permitió capturar al sospechoso. No se presentaron cargos contra Quenisha Anderson y no la procesaron por nada. Estoy agradecido porque hicimos un buen trabajo y logramos una condena. Así quienes cometan estas atrocidades rendirán cuentas e irán a prisión por mucho tiempo. Destruyó a una familia. Nos quitó a una abuela, a mi hermana, a una tía. Creo que no volveremos a ser los mismos, porque Valina murió. A mis hijos, los más pequeños de la familia, les mostramos fotos. Jamie tiene muchas en la casa. Intentamos mantenerla viva, de mantener vivo su espíritu. Siempre tratamos de que mis hijos sepan quién es y que nunca, nunca la olviden. Extraño nuestras conversaciones. Cuando llamaba y decía, ¿cómo estás? Así decía. Hola, Jay. Así me decía, hola. ¿Cómo estás? Eso. Ya no más. Le dispararon a